Principales amortiguadores que uno va a encontrar en el cuerpo y en esa parte seguimos nuestro tema. Entonces, uno puede clasificarlos de acuerdo a si están dentro de la célula, a nivel tisular o a nivel del plasma. Algunos pueden cumplir funciones mixtas. Por ejemplo, tenemos este par, bicarbonato ácido carbónico, es el par base ácido que está a nivel extracelular, pero eso no quiere decir que no suceda también a nivel intracelular, pero principalmente su eje está centrado a nivel extracelular. Este par ácido base tiene muchísimo que ver con este otro par ácido base. De hecho, son dos par ácido base. Ustedes ven la hemoglobina oxigenada o oxidada en forma protonada y en forma desprotonada. O vemos la hemoglobina en forma reducida, protonada y desprotonada. Esto también tiene un parácido base, es decir, que este tiene un pK y este también tiene otro pK, lo mismo que en este tiene otro pK. ¿Por qué les remití aquí? Ustedes se dan cuenta que este es el parácido base principalmente de la hemática, de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. Estos dos tienen mucho que ver y aquí hay una tarea. Entonces tienen que buscar y explicar con detenimiento en qué consiste el efecto Bohr. El efecto Bohr tiene que ver con el cambio de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno dependiendo si está en el tejido o dependiendo si está en el pulmón, porque la afinidad cambia y esa afinidad cambia en gran medida por el entorno físico-químico que rodea a la hemoglobina en esos lugares. Entonces la afinidad debe aumentar en los pulmones por el oxígeno y disminuir en los tejidos. Y tiene que ver en gran parte por la presencia de estas sustancias en los tejidos, entonces del bicarbonato y el ácido carbónico. Entonces, ojo, me van a hacer la tarea del efecto Bohr, eso yo no lo voy a explicar, lo van a buscar con detenimiento. Esto implica dos par ácido bases, implica también el efecto del pH, implica también, por ejemplo, la presencia del 2,3 bifosfoglicerato, que es una versión modificada de la glicólisis que sucede en las hemátidas. Otro ácido base o amortiguador importante son los fosfatos que están en esta presencia. Estos son los dos pares, la forma de sal, la forma de su ácido, a nivel intracelular, principalmente los eritrocitos, y a nivel de las células, tubulares a nivel del riñón. Proteínas en su forma desprotonada, en su forma de sal y en su forma de ácido, a nivel tanto intracelular como a nivel del plasma. Esos son como en términos generales digamos, los más importantes, pero cabe resaltar algunas cositas. Por ejemplo, en el caso del ácido carbónico y del bicarbonato, ácido carbónico y bicarbonato, realmente, ¿qué es lo que sucede? Entonces, sucede esto. Nosotros en el metabolismo celular producimos CO2. Eso es un gas. Eso se da, como es un gas, no se da en concentraciones molares, ni milimolares, ni nada, sino se da en presión parcial, que en presencia de agua y en presencia de una enzima que se llama anhidrasa carbónica hace que este gas se convierta en ácido carbónico. Para obtener el valor de la presión parcial del gas en forma de molar, lo multiplicamos por 0,03 y eso tiene que ver con la ecuación de los gases ideales. Para los curiosos, miren en fisiología donde sale este 0,03. ¿Por qué sucede esto? Por muchas razones, pero principalmente es porque el CO2 no es soluble en agua, es poco soluble, es apolar, es decir, necesito trasladar el CO2 que se produjo en los pulmones, lo necesito trasladar, en los tejidos necesito trasladarlo a los pulmones para poderlo exhalar. Entonces, cuando lo convierto en ácido carbónico, lo vuelvo más soluble, pero no es muy soluble. Este ácido carbónico se puede combinar con la hemoglobina, por ejemplo, con la tarea acá, tienen que ir a buscar. Y también tiende fácilmente, sin necesidad de una enzima, a convertirse en su forma ionizada o sal, que es bicarbonato, y esta forma es muy soluble en agua. ¿Cuál es el pK de esta relación par ácido? Sal y su ácido, pK 6,1, es decir, que amortigua alrededor de 5,1 y de 7,1. Uno diría, bueno, entonces
está perfecto para la sangre porque el profesor dijo que aquí la sangre estaba alrededor de 7,4. La diferencia entre 7,4 a 7,1 no es de 0,3, porque esto es una escala logarítmica, es decir, que cuando yo tengo un pH de 5 y lo comparo contra una solución de pH 4, la diferencia no es una unidad, la diferencia son 10 unidades en concentración. Y si lo comparo de un pH 6 a un pH 4, la diferencia no es 10 más 10, sino es 10 por 10, es decir, 100. Acuérdense que veíamos que cuando teníamos el agua a pH 7 y pOH 7, es decir, neutro, la concentración de hidrogeniones era 1 por 10 a la menos 7 y de hidroxilos 1 por 10 a la menos 7. Es decir, que cuando yo paso de pH 7 a pH 6, la concentración pasa de 1 por 10 a la menos 7 a 1 por 10 a la menos 6, es decir, aumenta 10 veces y así sucesivamente. Entonces, cada cambio de unidad son 10 por 10 y así sucesivamente. Uno diría, bueno, pero si esto está lejos del pH sanguíneo y este es el principal amortiguador a nivel del plasma, a nivel extracelular, ¿por qué es importante? Entonces, primero, porque básicamente se produce CO2 de manera constante y se elimina CO2 a través de los pulmones de manera constante. Otra forma de decir lo mismo es que prácticamente permanece el CO2 presente o el ácido carbónico o el bicarbonato tiende a estar constante en la sangre. Si usted hace mayor actividad metabólica, más CO2 en los tejidos, pero más CO2 es exhalado y tiende a mantenerse constante. Entonces uno diría, bueno, si el pH sanguíneo, que es 7,4, estuviera únicamente basado con relación al bicarbonato y el ácido carbónico, pues, ¿cuál sería la relación ideal? Entonces, ¿por qué únicamente basado? Acuérdense que también están involucradas las proteínas y hay una cosa curiosa. El pH sanguíneo es 7,4, es decir, ligeramente alcalino. Es ligeramente alcalino porque las proteínas lo jalan hacia esa alcalinidad. Entonces, si fuera solo basado el pH sanguíneo alrededor del bicarbonato y el ácido carbónico, pues pH 7,4, el pK de 6,1, ¿cuánto debería ser la relación? Es decir, ¿cuánto debería ser de bicarbonato por cada molécula de ácido carbónico? Y la relación que nos da es 20:1. Y ustedes se darán cuenta que estos valores se tienen muy en cuenta para analizar los trastornos ácido-base. Ahora bien, para que me entiendan mejor, imagínense, hablamos del pK y el pK es el pH en el cual el 50% está de forma protonada y el 50% está de forma desprotonada. Entonces yo tengo aquí ácido carbónico y bicarbonato, como aparece acá, ácido carbónico y bicarbonato, y cojo este para ácido base y lo meto en una solución cuyo pH sea 6,1, lo que puedo garantizar es que la concentración de ácido carbónico y bicarbonato es igual. Es decir, que están en equilibrio en iguales proporciones, 50% y 50%. Ahora bien, si yo colocara esta misma solución, pero en un medio cuyo entorno sea un pH de 5, como el pH 5, ¿qué va a pasar? El bicarbonato va a tender a coger hidrogeniones. ¿Por qué? Porque el pH 5 con relación al pH 6,1 tiene una mayor concentración de hidrogeniones, o sea que este bicarbonato va a tender a convertirse en ácido carbónico y la concentración de ácido carbónico va a ser mayor a la de el bicarbonato. Caso contrario, si cogiera este buffer y lo metiera en un pH de solución 6,1, en un medio cuyo pH 8,5. A un pH de 8,5 el entorno. Ahí va a pasar lo contrario. Como el pH aumentó con relación al pK de esta sustancia, ¿qué va a pasar con el ácido carbónico? Va a tender a liberar hidrogeniones y a convertirse en bicarbonato y por lo tanto el bicarbonato que aparece acá va a tender a ser mayor la concentración de bicarbonato con relación al ácido carbónico. En últimas, ¿qué les estoy explicando? El efecto de neutralización que hace cualquier amortiguador.
lo voy a centrar con relación al ácido carbónico y al bicarbonato. Entonces, acá normalmente el bicarbonato está en forma de hidróxido de sodio. Si yo coloco el bicarbonato, que es la base conjugada, en presencia de un ácido, ¿qué va a hacer ese ácido? ¿Qué va a hacer, perdón, el bicarbonato? Esa sal va a recoger estos hidrogeniones. Entonces queda el cloro libre, y al quedar el cloro libre, pues ¿qué va a pasar con el cloro? Se va a tender a asociar con el cloruro, perdón, con el sodio. Entonces va a formar cloruro de sodio. ¿Y qué va a pasar con este hidrogenio? Se va a unir con esta estructura y van a formar eh, ácido carbónico. Es decir, que está amortiguando la mayor entrada de hidrogeniones al medio. Caso contrario, si yo tuviera hidróxido de sodio, es decir, una base, en presencia del ácido carbónico, ¿qué va a hacer este ácido? Va a recoger este OH y lo va a combinar con un hidrogenión de acá. Entonces, ¿qué va a formar? Hidrogenión más hidróxido va a formar agua. ¿Y qué va a pasar con esta estructura? Quedó bicarbonato, pero ese bicarbonato va a tender a asociarse ¿con quién? Con el sodio, es decir, una amortiguación. Pero ¿dónde puede amortiguar idealmente esta sustancia? Alrededor de 5,1 y 7,1. 7,1. Les decía que el pK es una huella digital de cada sustancia débil, de acuerdo a cómo se disocie y de acuerdo al entorno físico-químico que la rodee. ¿Me siguen? Espero que sí. ¿Ya me perdieron? No, espero que no hayan perdido, por favor. Bueno, y ahora, entonces simplemente voy a mostrarle lo del fosfato. Entonces el fosfato, tengo esta estructura y el fosfato, ¿de dónde viene? Del ácido fosfórico, que tiene 3 momentos de disociación. ¿Cuál es el momento de disociación que nos interesa desde el punto de vista fisiológico? Es este, el momento en que nos interesa la disociación, porque este está fisiológicamente lejos y este está fisiológicamente lejos. Es este el que juega un papel importante a nivel de los organismos vivos en este estado de disociación. Tiene 3 momentos de disociación. Otros amortiguadores que no mencioné son los aminoácidos, que también juegan un papel importante. Por último, por ahora, voy a explicar el efecto isohídrico. Es decir, aquí tenemos una montaña, una pirámide de copas, la típica en un matrimonio, y empiezo a agregarle champaña. ¿Qué va a empezar a pasar cuando se llene la primera copa? A rebosarse y a colocar más champaña acá y luego más champaña acá y así sucesivamente. ¿Qué representa la champaña? La producción de hidrogeniones o hidroxilos por parte de la célula. Al principio, ¿quién va a amortiguar? Va a amortiguar los, valga la redundancia, los buffers o tamponens o amortiguadores de pH a nivel intracelular. Luego, cuando se saturen estos, ¿quién va a cubrir? A nivel tisular, ¿quién va a cubrir después? A nivel del plasma y así sucesivamente. Es decir, que toda la producción es distribuida a lo largo de todos los sistemas amortiguadores que tenga el cuerpo y eso se le llama efecto isohídrico. Pero ese efecto isohídrico es como cuando uno saca la basura, es decir, los hidrogeniones e hidroxilos en exceso son unos desechos que resultan ser tóxicos y ya saben por qué, porque afectan muchas cosas de las moléculas y entonces la basura debe ser eliminada, debe ser sacada del cuerpo. Entonces el carro de basura representa esos amortiguadores y debe ser sacada del cuerpo. ¿Cómo debe ser sacada del cuerpo? Básicamente empleando los mecanismos renales que se cargan principalmente del bicarbonato y los mecanismos respiratorios que se encargan del CO2, que ese es el tema del siguiente video. Entonces, mecanismos renales, bicarbonato, mecanismos respiratorios, ácido carbónico principalmente.